explicar, cómo describir un amor tan profundo, es imposible de medir. Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Soy su servidor, su hermano Pedro Sánchez, y quiero compartirles con ustedes una palabra de aliento, una palabra de ánimo, una palabra de consolación para cada uno de ustedes. Quiero compartir con ustedes la pregunta: ¿por qué estudiamos la Biblia? Hay muchas personas aquí en Santiago de Chile que siempre me están preguntando por qué nosotros los cristianos estudiamos la Biblia. Bueno, a través de tantas preguntas quisimos preparar con un grupo de hermanos este estudio que es básico, es fundamental para animarles al estudio de la palabra, a escudriñar las Escrituras con discernimiento, con entendimiento. Y hay dos cosas que son básicas, pero son fundamentales para el estudio de la Biblia. ¿Qué queremos lograr al estudiar un libro o un pasaje o un versículo de la Biblia? Bueno, lo que queremos lograr, número uno, es queremos entender, queremos discernir, queremos comprender lo que estamos leyendo. ¿Qué es lo que Dios me está diciendo en este libro o en este pasaje o en este versículo? Mucha gente se está desanimando porque abre un pasaje de la Biblia en Mateo capítulo 1, ve las genealogías, hay palabras que no se entienden, hay palabras que no se comprenden, y la persona, ¿qué es lo que hace? Cierra su Biblia y se desanima. Nosotros queremos animarte a estudiar la palabra de Dios, pero con entendimiento, con comprensión. Por una parte, estudiamos la Biblia porque queremos entender qué quiere comunicarnos Dios a nuestras vidas. Lo segundo, queremos practicar, poner por obra, obedecer lo que hemos entendido de la palabra de Dios. Porque si no ponemos por práctica, si no ponemos por obra, la verdad es que seríamos solamente, como dice el libro de Santiago en el capítulo 1, en el versículo 22, llegaríamos a ser solamente oidores de la palabra y no tan solamente hacedores. Santiago nos insta a ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, porque si no estaríamos engañándonos nosotros mismos. Entonces, ¿qué mejor manera de comenzar nuestro estudio? ¿Por qué estudiamos la Biblia? Con un pasaje conocido por todo el mundo, que se encuentra en la segunda carta de Pablo a su hijo Timoteo, su hijo verdadero en la fe, llamado Timoteo. La escritura se encuentra entonces en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16, versículo 17. La palabra de Dios dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí encontramos en el verso 16 dos características de las escrituras. Número uno, dice toda la escritura, y cuando dice toda la escritura, cuando Pablo le escribe a Timoteo, entendemos que se refieren a escrituras del Antiguo Testamento, porque las escrituras del Nuevo Testamento estaban en proceso de juntarlas todas en un momento de la historia. Pero al decir toda escritura, también tenemos que pensar que podemos definir eso con todas las escrituras del Antiguo Testamento, todas las escrituras que ahora tenemos en el Nuevo Testamento, es decir, comenzando del libro de Génesis hasta el libro mismo de Apocalipsis. Pablo le dice a Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios, y esa es la primera característica
desde la perspectiva de Dios, las Escrituras, la palabra de Dios, es inspirada por Dios. Es decir, que nació desde el corazón de Dios, es el soplo de Dios, nació desde el interior de Dios. Aquí están los pensamientos de Dios, está la palabra de Dios, está la voluntad de Dios, están los deseos de Dios. Las Escrituras, toda la Escritura, nace del ser de Dios, nace del aliento de Dios, del soplo de Dios, del corazón de Dios. ¿Por qué estudiamos la Biblia? Porque es inspirada por Dios. Y 2, útil. Pablo le dice a Timoteo que las Escrituras también son útiles. Eso significa que las Escrituras me sirven a mí, le sirven a usted. Son provechosas, son beneficiosas para nosotros. Entonces, 2 cosas importantes. Todas las Escrituras son inspiradas por Dios y son beneficiosas y son provechosas para nosotros. Por eso estudiamos la Biblia, porque son inspiradas y porque son beneficiosas, son provechosas para los cristianos y para todas las personas. Pero aquí también dice en el verso 16 que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. ¿Qué significa enseñar? Enseñar significa traspasar o dar un conocimiento a otra persona que no tiene. Es decir, que Dios nos enseña a nosotros, Dios nos dice cosas a nosotros, Dios nos da conocimiento a nosotros, un conocimiento que no sabemos, un conocimiento que no tenemos. Entonces las Escrituras son provechosas porque nos enseñan, nos dan conocimiento, nos dicen cosas que usted y yo no conocemos. Además, las Escrituras son provechosas, dice también, para redarguir o redarguir. Es una palabra antigua, es una palabra muy antigua, que la podemos traducir como reprender. Reprender. ¿Qué significa reprender? Significa llamar la atención, decirle a una persona, amigo, eso no se hace. Ejemplo, si mis nietas están jugando con fósforo y están jugando con fuego, yo les voy a llamar la atención, las voy a reprender, voy a decirle, hija, eso no se hace. Es llamarle la atención. Muchas veces la palabra de Dios nos reprende, nos dice a nosotros cosas que estamos haciendo mal. Y por eso la palabra nos reprende, nos llama la atención. También dice que las Escrituras son útiles para corregir. Corregir es intercambiar una acción mala por una acción buena. Si a mis nietas les he llamado la atención porque están jugando con fósforos y con fuego, les voy a decir, les voy a quitar los fósforos y les voy a pasar unas muñecas para que puedan jugar con ella. Eso indica que corregir significa intercambiar una acción mala por una acción buena. Dios nos reprende a nosotros, nos dice eso no se hace, pero también nos dice lo que sí debemos hacer. Y además dice para instruir en justicia. Instruir es educar, es enseñar, pero aquí dice en justicia. Entendemos que se trata de la justicia de Dios. Eso significa que la palabra de Dios nos hace personas más rectas, nos hace personas más justas, nos hace personas que podemos discernir, que podemos distinguir entre lo justo y lo injusto, entre lo bueno y lo malo, entre lo que es puro y lo que es impuro. La palabra de Dios tiene ese poder de enseñarnos, de reprendernos, de corregirnos y de poder instruirnos o educarnos o enseñarnos en justicia. La palabra de Dios te dará a ti, me dará a mí discernimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. A veces es fácil, pero a veces no es tan fácil discernir, porque muchas personas se están preguntando, ¿lo que voy a decir o lo que yo dije o lo que estoy haciendo será bueno o será malo? ¿Le agradará a Dios o no le agradará a Dios? Bueno, la palabra tiene esa función, ese propósito de darnos conocimiento que no tenemos, de reprendernos, llamando la atención, de corregirnos y también de educarnos
en justicia. Solamente hemos visto un versículo, el versículo 16. ¿Con qué propósito Dios nos reprende, nos enseña, nos corrige y nos educa en justicia? ¿Cuál es el fin de todo esto? Bueno, el versículo 17 dice Pablo a Timoteo, a fin de que, ese es el propósito, a fin de que el hombre de Dios, Timoteo es un hombre de Dios. Yo creo que usted también es un hombre de Dios, es una mujer de Dios, es un joven de Dios. A fin de que el hombre de Dios, los hombres de Dios, sean perfectos. Perfecto. La palabra perfecto aquí tiene que ver con una persona completa, con una persona madura, con una persona que ha crecido, ha madurado espiritualmente. No significa sin pecado. Uno podría preguntarse, al leer la palabra perfecto, uno podría preguntarse, ¿habrá asistido en el mundo personas que hayan sido perfectas delante de Dios? Aparte, sí, de nuestro Señor Jesucristo, que es un varón perfecto, que no cometió pecado, que no hubo engaño en su boca. ¿Habrán existido personas perfectas delante de Dios? Sí, por lo menos tengo dos en mente. En Génesis capítulo 6, acompáñame a Génesis capítulo 6, por favor. En el versículo 8 y versículo 9. Génesis capítulo 6, versículos 8 y 9. Recuerden que las Escrituras nos enseñan, nos reprenden, nos corrigen, nos instruyen con el propósito de que el hombre de Dios sea perfecto. Miren el versículo 8, Génesis capítulo 6, verso 8. Pero Noé. El pero significa que el mundo estaba corrompido, el mundo estaba desviado, había violencia en el mundo, había maldad en el mundo, y todo pensamiento y todo corazón del hombre era continuo solamente el mal. Y Dios decidió enviar un diluvio y destruir a todo ser viviente en la tierra, porque la maldad se había multiplicado y había llegado a la presencia de Dios. Todo pensamiento se había desviado continuamente de Dios hacia el mal. Pero Noé es diferente. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé fue diferente a todos los demás hombres, porque Noé halló gracia delante de Dios. ¿Y por qué? Mira el versículo 9. Génesis 6:9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Noé halló gracia delante de Jehová. Noé era un varón justo. Noé era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Entonces, Noé fue considerado un hombre justo delante de Dios, un hombre que halló gracia delante de Dios y un hombre que fue considerado perfecto en su generación. ¿Y por qué fue considerado perfecto? Porque caminó con Dios, porque anduvo con Dios, porque hizo todo lo que Dios le mandó. Miren el capítulo 7, el capítulo 6, versículo 22 de Génesis, cuando Dios le da las instrucciones a Noé acerca de la construcción del arca. Miren lo que dice la Biblia de Noé, varón justo y perfecto. Dice Génesis 6:22, y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Noé, varón justo, Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Noé fue considerado perfecto en su generación porque hizo todo lo que Dios le mandó, porque caminó con Dios. El capítulo 7, versículo 9, dice, 7:9 de Génesis, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todos los que se arrastran sobre la tierra. Es el versículo 8. Y el versículo 9, de dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y miren el versículo 5, 7:5 de Génesis. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó
Jehová 3 veces se dice de Noé, hizo todo lo que le mandó Jehová. Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Noé, varón justo delante de Dios. Noé caminó con Dios. Entonces, Noé fue considerado perfecto, número 1, porque caminó con Dios y porque hizo todo lo que Dios le mandó. Si usted y yo caminamos con Dios, si usted y yo hacemos todo lo que Dios nos manda en su palabra, Dios nos va a considerar personas perfectas delante de Él. No significa sin pecado. Dios ve a las personas que caminan con Él, que andan con Él, que hacen todo lo que Él les manda. Dios mismo las considera personas perfectas. Hay otro ejemplo, el ejemplo de Job. Ahora su Biblia en el libro de Job, en el capítulo 1, libro de Job, capítulo 1, verso 1. 3 veces Dios dice esto de Job. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre, ¿cómo era este hombre? Perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Si usted sigue leyendo en el capítulo 1 y en el capítulo 2, Dios va a volver a decir lo mismo cuando habla con Satanás. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón justo, varón temeroso, apartado del mal y perfecto delante de mí. ¿Por qué Jehová Dios considera a Job un hombre perfecto? Porque Job era temeroso de Jehová y era apartado del mal. Usted es un hombre de Dios, usted es una mujer de Dios, usted es un joven de Dios, usted es una señorita de Dios. Si usted quiere ser perfecta o perfecto delante de Dios, yo te invito a caminar con Dios. Te invito a que hagamos todo lo que Dios nos manda, a ser temerosos de Dios y a ser apartados del mal. Cuando las personas se apartan del mal y cuando las personas viven con temor y con temblor en la presencia del Señor, Dios las considera perfectas. Recuerda que estamos en 2 Timoteo capítulo 3, que la palabra de Dios nos enseña, nos reprende, nos corrige, nos instruye, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Los hombres perfectos no significa que no han cometido pecado. Significa que son temerosos de Dios, que son apartados del mal, que caminan con Dios y que hacen todo lo que Dios les manda en su palabra. De hecho, en Mateo capítulo 5, encontramos una palabra de Jesús. Mateo capítulo 5, versículo 48. Mateo capítulo 5, versículo 48. Jesús, en este sermón, está en el Sermón del Monte, en el verso 48 termina diciéndolo a los discípulos en el Sermón de la Montaña. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cómo Jesús puede decirle a los discípulos, sean, imperativo, perfectos, como el Padre que está en los cielos? Como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cómo poder llegar a ser perfecto como Dios en este pasaje? Bueno, la palabra de Dios ahí mismo va a explicar. Dice en el versículo 43, estoy en Mateo 5, ahora en el 43, leí el 48 recién. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo digo, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen, llorar por los que ultrajan y os persiguen. Esta perfección, ser perfecto como vuestro Padre que está en los cielos perfecto, tiene que ver cuando tú y yo llegamos y tenemos la capacidad de amar a nuestros propios enemigos. Tenemos la capacidad de bendecir a aquellos que nos maldicen. Tenemos la capacidad de hacerles bien a los que nos hacen daño. Y tenemos la capacidad de orar por aquellos que nos calumnian y nos persiguen. Dios considera perfecto
aquellos cristianos que tienen el amor, que tienen la capacidad, que tienen bondad, que tienen misericordia en su corazón, como la bondad de Dios, como la misericordia de Dios, que saben perdonar como Dios perdona. Cuando tú y yo amamos a nuestros enemigos, bendecimos a los que nos maldicen, oramos por los que nos calumnian, hacemos bien a los que nos hacen el mal, vencimos el mal con el bien, llegamos a ser perfectos, como Dios es perfecto. Y dice el versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también los mismos los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? ¡Qué gracia!, dice Jesús. ¡Qué gracia hay en amar a aquellos que me aman, bendecir a aquellos que me bendicen, hacer el bien a aquellos que me hacen el bien, saludar a aquellos que me saludan, ayudar a aquellos que me ayudan! ¡Qué gracia es eso! Los gentiles hacen esas cosas. Los gentiles, los que no son del pueblo de Dios, los que no conocen a Dios. Los publicanos, esos estafadores, traidores, ladrones, también hacen eso. Ayudan a los que le ayudan, aman a los que le aman, saludan a los que le saludan. Pero Jesús nos está diciendo en este pasaje, eso no tiene gracia. La gracia es en bendecir al que te maldijo, saludar a tu enemigo, extenderle la mano al que te hizo mal, hacerle bien al que te hizo daño, orar por el que te calumnió. Ser perfecto, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, la perfección tiene que ver con caminar con Dios, ser temeroso de Dios, apartado del mal, hacer todo lo que Dios nos manda, y también tiene que ver con amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen, orar por aquellos que nos calumnian. Eso tiene gracia delante de Dios. Eso tiene alabanza delante de Dios. Entonces, cuando leemos 2 Timoteo, la palabra tiene la función, es provechosa porque nos enseña, nos reprende, nos corrige, nos instruye en justicia a fin de que los hombres de Dios o el hombre de Dios sea perfecto. Y también dice en 2 Timoteo 3:17, enteramente preparado para toda buena obra. Fíjate, dos cosas: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y a fin de que el hombre de Dios sea preparado enteramente. Perfectos y preparados para toda buena obra. Uno podría preguntarse, dos cosas debemos preguntarnos antes de ir finalizando. ¿Quién más que Dios, nuestro Padre que está en los cielos? ¿Quién más que Dios tiene el derecho, tiene la autoridad, tiene el poder de enseñarnos a nosotros, de reprendernos a nosotros, de corregirnos a nosotros, de instruirnos a nosotros? ¿Quién más que Dios tiene poder para perfeccionarnos y prepararnos a nosotros para toda buena obra? La otra pregunta que te tengo en esta tarde es, ¿quieres tú ser enseñado por Dios? ¿Quieres tú ser reprendido por Dios, ser corregido por Dios, ser instruido por Dios? ¿Quiero yo que Dios me reprenda, me enseñe, me corrija? ¿Quieres tú ser perfeccionado por Dios? ¿Quieres tú ser preparado por Dios para toda buena obra? Esa va a ser tu decisión. Yo ya tomé la mía. Estoy aquí delante de ustedes, permitiendo que sea Dios, que sea su palabra inspirada, que sea su palabra útil, la que me pueda enseñarme, la que pueda reprenderme, la que pueda corregirme, la que pueda instruirme en justicia, la que pueda perfeccionar mi vida, la que pueda prepararme para toda buena obra. Porque yo quiero invitarte con estos dos versículos, te quiero invitarte a caminar con Dios. Quiero invitarte a que obedezcamos a Dios en todo, como lo hizo Noé. Te quiero invitarte a que nos apartemos del mal, como lo hizo Job. Quiero invitarte a que seamos temerosos de Dios, como lo fue Job. Y quiero invitarte a que podamos amar como nuestro Padre Celestial
amó al mundo. La palabra tiene ese poder. La palabra tiene el poder de enseñarnos, de perfeccionarnos. ¿Sabes por qué? Porque es inspirada por Dios. Porque esta es la palabra, el soplo de Dios, el aliento de Dios. Esta palabra nació en el corazón de Dios y es provechosa para ti y es provechosa para mí. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Continuamos con este estudio en la próxima clase. Amén. ¿Cómo explicar? ¿Cómo describir un amor tan profundo? Es imposible de medir.